Hablemos de comunicación. La comunicación es un proceso fundamental en la vida de los seres humanos, ya que permite la interconexión y el intercambio de información entre una persona o grupo de personas. Martín Algarra sostiene que la importancia de la comunicación radica en la capacidad para el desarrollo personal y social del individuo. En su obra menciona que el valor de la comunicación no proviene de ella misma, ni de las relaciones que produce, sino de que es producto del ser humano que es su autor. Esta afirmación resalta que la comunicación es intrínsecamente humana, está diseñada para fomentar el diálogo y la interacción. Algarra sostiene que la comunicación tiene ciertas características, entre ellas es que es humana, lo que significa que los seres humanos son los únicos que tienen la capacidad de racionalizar, pensar y tomar decisiones, al igual que interpretar. En 1984 esto se ve distorsionado, ya que querían limitar el lenguaje, eliminando palabras que podrían facilitar una crítica al régimen. Abro cita. El objetivo de la no lengua es limitar el pensamiento. La segunda característica es que esta es social. Se necesita de otra persona para que pueda existir una interconexión de mensajes. Las plataformas digitales permiten a las personas mostrar sus opiniones, experiencias, creencias, ampliando así la dimensión social de la comunicación. Orwell muestra cómo estas relaciones son manipuladas por el partido para fomentar la desconfianza. Abro cita. Si quieres una imagen del futuro, imagina una bota aplastando un rostro humano para siempre. Dicha frase encapsula la brutalidad y el control absoluto que quiere tener el régimen totalitario en 1984. El enunciado no solo ilustra la presión física que ejerce el partido sobre los ciudadanos, sino que también muestra cómo la comunicación puede ser manipulada para ser usada como objetivo de sumisión y control. La tercera característica es que es referencial, lo cual implica que siempre se refiere a algo en específico. A través del uso de hashtags y publicaciones, el público comienza a valorar e interpretar los acontecimientos públicos, lo que se refiere a que se convierte en un referente común ese acontecimiento que compartieron. Este concepto se vuelve relevante en 1984, cuando se reescribe constantemente la historia para controlar este referente. Cito. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Esta afirmación destaca el poder que tiene una entidad sobre una narrativa histórica y la manipulación que puede alterar la percepción colectiva de la realidad. La cuarta característica es que es compleja, lo que involucra que existen ciertos elementos como emisor, receptor y contexto que influyen en la comunicación. Marshall McLuhan ofrece un marco conceptual valioso para afirmar, que dice el medio es el mensaje. Se sugiere que la forma en la que se es entregado el mensaje es igual de significativa que el contenido. Finalmente, Algarra indica que esta es simbólica, ya que utilizando signos también se puede comunicar. Paul Laskowitz indica que es imposible no comunicar. Esto implica que cualquier interacción entre un mensaje y hasta el silencio comunica. Esto se ve reflejado en la novela 1984, cuando Winston dice: despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, no había escape. Esta constante vigilancia creaba un ambiente en el que las personas temían comunicarse. Pasemos ahora a los modelos de la comunicación. Según McQuaid y Windall, es una descripción conscientemente simplificada en forma gráfica de una parte de la realidad. Un modelo pretende mostrar los elementos principales de cualquier estructura y proceso y las relaciones que existen entre estos elementos. La definición de un modelo, según estos autores, se refiere a una representación de la realidad de una manera simplificada. Permite de manera gráfica resumir la realidad sobre algo. Busca mostrar los elementos principales de cada proceso o de lo que se quiere mostrar, así como las relaciones existentes entre ellos. Esta descripción se puede entender como una herramienta conceptual que ayuda a descomponer y analizar fenómenos complejos. Los modelos se pueden clasificar en lineales y circulares, refiriéndose a los lineales como aquellos modelos que ven la comunicación como un proceso unidireccional y de solamente dos elementos, emisor y receptor. A su vez, estos modelos plantean una relación directa del emisor sobre el mensaje, sin que pueda llegarse a una mediación con el público, por lo que Juan Aguado dice: no es pues casualidad que estos modelos se configuren entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza un desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología. Toma forma la sociedad de masas con unos medios de comunicación cada vez más influyentes y masivos, y se desarrollan en Europa los estados totalitarios, y en general se tiende una idea absolutizadora del poder de Estado vinculado a través de la represión, el conflicto bélico y la propaganda manipuladora. Harold Laswell, en 1948, escribe la famosa frase que dará lugar al primer modelo de comunicación de masas. Un modo adecuado de describir un acto de comunicación consiste en responder las preguntas: ¿quién dice qué? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efectos? Este modelo anticipa el de Shannon y Weber, manteniendo elementos esenciales como el emisor, el receptor,
y el canal, y añade la cuestión clave para los medios de comunicación, que es el efecto del público. Esta concepción se ve llamada también como teoría de la aguja hipodérmica, en la que se concibe que la comunicación se inyecta e influye directamente sobre el público. En relación con el texto 1984, este se enfatiza en cómo el partido quiere controlar la manera en la que llega la información y qué información llega a la población de Oceanía. Un momento después se oyó un espantoso chirrido, como de una monstruosa máquina sin engrasar, ruido que procedía de la gran telepantalla situada al fondo de la habitación. Era un ruido que le hacía rechinar a uno los dientes y que ponía los pelos de punta. Había empezado el odio, quedando demostrado cómo era ya una costumbre observar al enemigo durante 2 minutos. La población básicamente sin opción tenía que visualizar esta información, que además esta información ya era controlada cautelosamente por el partido. Era imposible que hubiese una retroalimentación, siguiendo además los elementos del modelo mencionado anteriormente, como el emisor siendo el gran hermano, mensaje que es el transmitido, diseñado con mucha cautela para controlar a la población usando la neolengua. Eran los canales a través de los cuales se transmitía el mensaje por las telepantallas, carteles y que otros medios de comunicación controlados utilizaban. Los receptores, como todo el pueblo de Oceanía, y el efecto es la evidente sumisión del pueblo de Oceanía por la represión y por el miedo. Otro modelo de comunicación lineal sería el de Shannon y Weber de 1949. Este modelo compartía similitudes con el de Laswell, ya que mantenían los mismos elementos. Sin embargo, en este se tomaba en cuenta el factor ruido, que se considera como cualquier interferencia que interrumpa la transmisión del mensaje. John Fiske define el ruido del modelo como cualquier cosa que se añada a la señal entre su transmisión y recepción que no es la intención de la fuente. Este concepto es crucial para entender cómo las interferencias pueden afectar la comunicación. Este ruido puede verse reflejado en la novela. Enteramente parece salirse de la pantalla, hasta tal punto que muchos de los presentes se echaban hacia atrás en sus asientos, pero en el mismo instante, produciendo con ello un hondo suspiro de alivio en todos, la amenazadora figura se hundía para que surgiera en su lugar el rostro del gran hermano, con su negra cabellera y sus grandes bigotes negros, un rostro rebosante de poder y de misteriosa calma, y tan grande que llenaba casi la pantalla. Nadie oía lo que el gran camarada estaba diciendo, haciendo referencia a que por más del tamaño que fuese y la manera en la que este se mostraba, la gente no le prestaba atención a lo que estaba diciendo, que la imagen del gran hermano se presentaba como alivio para el mensaje que habían puesto previamente de Gonseil, el enemigo. Por otro lado, los modelos circulares resultan introduciendo inicialmente el feedback en los modelos lineales que se tenían de la concepción de la comunicación. El de Osgood y Cham de 1945 va más allá que el de Fleur, con el cual comparte una base similar, al considerar que los participantes en la comunicación realizan funciones análogas como codificar, decodificar e interpretar, de centrar su atención únicamente en el canal. Sobre el modelo de Osgood y Schramm, Uriel Sánchez, un investigador de la Universidad de Medellín, afirma lo siguiente. En su modelo de 1954, Osgood y Schramm postularon su idea de la circularidad de la comunicación. Estos autores expresan que no puede comprenderse la comunicación si comenzara en un lugar y terminara en otro. Osgood y Schramm centran su atención en la conducta de los actores, pero no diferencian sus funciones. En 1984, este modelo puede aplicarse en cómo se entiende que se comunican los pobladores de Oceanía. «Oh, camarada», empezó a decir la mujer en voz lúgubre y quejumbrosa, «te sentí llegar y he venido, por si puedes echarle un ojo al desagüe del fregadero, se nos ha atascado». Entendiéndose como codificadora la señora Paxson, que conversaba con Wilson. Entonces el intérprete, entendiendo el mensaje citado anteriormente, decodificándolo para continuar con el ciclo. Finalmente, abundando en ese carácter indefinido y que sin un principio y sin un fin concreto en la comunicación, se tiene el modelo de Dance. Espiral se basa en una idea fundamentada por Dance, quien sostiene que los demás autores se equivocan y cometen un error al pensar que la comunicación vuelve siempre al mismo punto de inicio. En realidad, dado que la comunicación genera efectos y transforma, el inicio se dará en otro punto diferente. Esta espiral enfatiza en el carácter dinámico que tiene la comunicación, donde cada aspecto influye en lo que pasará en el siguiente. En el libro, los ciudadanos son obligados a aceptar la propaganda sin cuestionarla. La frase «los ciudadanos están condicionados para odiar a Gonstein» ilustra cómo el partido crea un ciclo de odio y lealtad que refuerza su control. A continuación, hablaremos del signo. El hombre es un ser simbólico. Si algo nos caracteriza y nos diferencia de las demás especies es que somos bioculturales. Se dio por lo genético o gracias a la naturaleza, por la cual tenemos características innatas, a diferencia de las que son adquiridas por nuestro entorno.
Cassirer, en su obra La filosofía de las formas simbólicas, indica que el ser humano se caracteriza por su manera de crear y utilizar símbolos. Esto conlleva el lenguaje como práctica habitual y como esa capacidad diferencial de las otras especies, contando el hombre con diversos niveles para comunicarse, entre ellos el nivel semántico, refiriéndose a esa capacidad de expresar significados y mensajes simbólicos, que a través del nivel sintáctico se pone orden y reglas a esas palabras que expresamos mediante la laringe, lo exteriorizamos a los demás gracias a nuestro nivel fonológico, nos permite la capacidad de emitir sonidos. Gracias a un nivel pragmático podemos recibir y compartir con las demás personas, generando un intercambio de información. Aristóteles define al humano como un animal político y un ser dotado de logos, que significa razón. En cuanto a la novela 1984, Winston, a pesar de la opresión, él busca no dejar su individualidad. El acto de escribir su diario es un pequeño símbolo de resistencia. Estaba escribiendo él este diario para el futuro, para los que aún no habían nacido. El concepto de relaciones representativas en la comunicación se refiere a que lo que se comparte no es simplemente un objeto físico, sino lo que éste representa en un contexto comunicativo. Según Jonathan Martínez, en la comunicación se comparten realidades espirituales y materiales, que requieren de vehículos materiales para ser percibidas. Esto implica que la comunicación está mediada a través de objetos que, aunque presentes, solo son relevantes por lo que representan. La frase "el gran hermano te vigila" es un claro ejemplo de cómo un objeto, o sea, el cartel, actúa como un vehículo material que representa una realidad más profunda. Los principios mencionados sobre relaciones representativas también son evidentes en el uso de símbolos por el partido. La capacidad de ilustrar los vehículos representativos como los carteles, eslogan y publicidad. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Estos lemas son ejemplos claros de cómo diferentes expresiones pueden representar la misma idea opresiva. Los antiguos debatieron sobre la naturaleza de los signos, diferenciando entre los signos naturales, aquellos que simplemente son así sin conjeturar ningún significado más allá, y los convencionales, que son diseñados específicamente para comunicar algo. En 1984, esta arbitrariedad se puede apreciar en cómo el partido cambia constantemente los significados relacionados a ciertos términos, generando confusión. Por ejemplo, la palabra libertad es distorsionada tanto hasta convertirse en lo contrario a su significado original. Peirce ofrece una perspectiva triádica del signo, es aquello que está en lugar de otra cosa, aspecto o capacidad para alguien. Ello se denomina representamen. Esa otra cosa se conoce como objeto, de alguien se llama interpretante. El representamen posee la cualidad de posibilidad, el objeto de existencia, y el interpretante se alinea a lo que pensamos. El signo se subdivide según su relación con el objeto. Por ejemplo, el icono se relaciona con este por tener un parecido a él. El índice por lo que es causalidad, lo que es evidente. El símbolo con aquello que es establecido arbitrariamente ya por la sociedad. Sí, en las monedas, en los sellos de correo, en pancartas, en las envolturas de los paquetes de los cigarrillos, en las portadas de los libros, en todas partes. Hablemos ahora de los factores psicosociales. Según el diccionario de la Real Academia Española, una opinión es un juicio o valoración que se forma de una persona respecto de algo o de alguien. Esta definición resalta la subjetividad de las opiniones. Son influenciadas por experiencias personales y contextos individuales. Estas pueden ser transitorias o permanentes. Cita. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabamos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. Para el filósofo David Hume, la creencia se define como una impresión que se ha vuelto habitual, que influye en nuestras acciones y decisiones. Abro cita. De pronto tuvo Winston la profunda convicción de que uno de aquellos días vaporizarían a Zimmer. El término estereotipo procede del nombre que se le daba a una impresión que se tenía de un molde de plomo usado en las imprentas. A nuestras tendencias a pensar que debemos agrupar a las personas por aspectos físicos o características similares. Era una joven de aspecto audaz, de unos 27 años, con espeso cabello negro, cara pecosa y movimientos rápidos y atléticos. Tenía muy claro el estereotipo de mujer, pues a Winston no le molestaban casi todas las mujeres, y especialmente las jóvenes y bonitas, porque eran siempre las mujeres, y sobre todo las jóvenes, lo más fanático del partido, las que se tragaban todos los eslogans de propaganda. Los estereotipos surgen del conocimiento general del grupo, mientras que el prejuicio se manifiesta cuando tomamos cada una de esas características generales y se las connotamos a cada individuo, y realizamos inferencias que propician su aceptación o rechazo. El concepto de actitud denota la suma total de inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto específico, según Thurston en Somers.
El concepto de actitud es multifacético y combina una serie de factores emocionales, cognitivos y sociales. Un momento clave que ilustra esta relación es cuando Winston es sometido a tortura en el Ministerio del Amor. Durante su proceso de educación, O'Brien le dice: si el partido dice que 2 más 2 son 5, entonces 2 más 2 son 5. La actitud de Winston al principio de la novela es evidentemente de resistencia y ganas de rebelar. Sin embargo, a medida que es sometido a torturas físicas y psicológicas, Winston comienza a darle una vuelta a su mentalidad. El dolor y el miedo alteran su realidad, solo una lucha interna entre el deseo de rebelarse o sobrevivir. Comunicación y sociedad. El concepto de hombre masa se refiere a un individuo que en lugar de ser crítico y autónomo se convierte en parte de una masa homogénea, despojada de su individualidad y capacidad de pensamiento crítico. Para Ortega y Gasset, es el hombre que carece de iniciativa propia, que no aporta el progreso de la sociedad o de la historia, sino que vive de las innovaciones que introduce el hombre selecto. En 1984, Orwell presenta una sociedad distópica del partido, liderada por el Gran Hermano. El protagonista, Winston, vive en un mundo de pensamientos independientes, siendo considerado crimen del pensamiento. Expresa: en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Subraya cómo el régimen totalitario busca moldear a los ciudadanos en una masa obediente, donde cualquier forma de disidencia es reprimida. La disidencia omnipresente es también otro aspecto que contribuye a la formación del hombre masa. Telepantallas son símbolos de observación total. Orwell escribe: el Gran Hermano te está mirando. Encapsula la esencia del miedo que sienten siempre todos los ciudadanos, ya que cada acción y pensamiento están siendo supervisados con escrutinio. La presión social para conformarse parte del partido crea un entorno donde el hombre masa florece, ya que los ciudadanos se ven en la obligación de renunciar a su autonomía por miedo a las represalias. A través de la vigilancia constante, la manipulación histórica y lingüística, crea una sociedad donde los individuos son incapaces de pensar críticamente o actuar en contra del gobierno. De Orwell sirve como una advertencia sobre el peligro de los totalitarismos y de la deshumanización que surge. Las personas se convierten en meras piezas de una máquina opresiva. En última instancia, este libro nos invita a reflexionar sobre la importancia de preservar nuestro individualismo y autonomía y capacidad crítica frente a cualquier forma de control social. Finalmente, cierro con esta cita: esa condición de no escuchar, de no someterse a instancias superiores, que reiteradamente es presentada como características del hombre masa, llega al colmo, precisamente en estos hombres parcialmente cualificados. Ellos simbolizan y en gran parte constituyen el imperio actual de las masas, y su barbarie es la causa más inmediata de la desmoralización europea.